Entonces, para eso quiero invitarte que vengas conmigo al libro de Gálatas capítulo 6 versículo número 9. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6 versículo número 9. Y voy a leer en la versión internacional. Usted lea la que tenga, no hay ningún problema. Y dice de esta manera: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no nos damos por vencidos. Este es uno de mis versículos favoritos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo he tratado de desistir. Uno se cansa. Hay veces uno ha hecho tantas cosas esperando buenos resultados que uno dice: ya no voy a volver a seguir insistiendo. Como en la oración, hay veces uno está orando y orando y de pronto lleva un mes, una semana, un año, 2 años, y uno está orando y uno dice: ¿para qué sigo orando si total nada pasa? Pero la palabra nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, que dice la palabra, óigame bien, cosecharemos si no desmayamos. Entonces, hoy quiero hablarles de eso, de no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Porque resulta que hay cosas que nosotros tenemos que hacer que muchas veces las dejamos de hacer. Y lo voy a ilustrar con la vida de David. Y para eso quiero que vengan conmigo a 2 de Samuel, capítulo número 11, el versículo número 1. Y dice de esta manera: en la primavera, que era la época en que los reyes salían a la campaña o a la guerra, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara a la ciudad de Rabá. Los pongo en un poquito de contexto. Resulta que dice este versículo que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, dice que David se quedó en la casa. David se quedó. Y esto es bien fascinante, porque resulta que David tenía que ir a la guerra, tenía que ir a la batalla, porque era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Resulta que el tiempo era en primavera. Todos nosotros sabemos que el año está dividido en 4 estaciones. Nosotros, en la parte en que vivimos, no cae nieve, pero hay 4 estaciones que rigen todo lo que Dios, hablando acerca del año, las 4 estaciones. Y las 4 estaciones son la primavera, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra? El invierno, el verano y el otoño. Resulta que los reyes o los días de guerra era en la primavera. No era ni siquiera en invierno, no era en verano ni en otoño. Es tremendo esto, que aún las guerras tenían una fecha en el año. Resulta que cada estación dura 3 meses aproximadamente, 90 días cada estación. O sea que, por decir algo, la primavera dura 90 días, ¿cierto? El verano 90 días, el otoño, y todas las 4 estaciones duran 90 días, 3 meses cada una. Entonces quiero colocarles un poquito de contexto de lo que son esas 4 estaciones, para que ustedes se den cuenta por qué David se quiso quedar en ese tiempo en la casa. Porque era el tiempo en que los reyes tenían que ir. Entonces, miremos un poquito algo aquí acerca de lo que son las estaciones, para que nosotros podamos comprender y podamos darnos cuenta de este. Resulta que en la primavera, y esto es bien especial, resulta que la primavera era el clima perfecto. En la primavera están las flores, en la primavera los pajaritos salen, las mariposas. Mira, la primavera es la mejor estación del año, porque es un clima buenísimo, no es ni frío ni calor, es donde los árboles están florecidos, es donde los pájaros, es la más maravillosa. Resulta que nosotros podemos entender eso de espiritualmente también hablando, porque nosotros podemos saber que eso representa algo para nosotros, un buen tiempo. Resulta que después de la primavera, que comienza más o menos entre marzo, mediados de marzo, resulta que después de la primavera venía lo que era el verano. Y el verano es un tiempo de calor impresionante.
O sea, hace calor. Ustedes han visto cómo en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares donde ese verano puede matar hasta la gente. Que día escuchaba de un amigo que estuvo hace poco o antes de la pandemia en Israel y me contó que la temperatura es de 42 o 44 grados de calor. Él dijo, casi me derrito. En mi vida había estado en un lugar con semejante temperatura. Entonces resulta que el verano es ese tiempo de calor. Pero después viene otra estación que es la estación del otoño. Y el otoño, aunque también es muy bonito, pero resulta que en el otoño es donde las hojas empiezan a caerse de los árboles, donde el clima es más cálido, o sea que ya empieza a hacer frío, donde las hormigas empiezan a trabajar con más intensidad, porque viene el invierno. Entonces el otoño, que es un tiempo muy bonito también, pero es un tiempo que empieza terminando el año, septiembre, octubre, noviembre. Ese es el año, la estación del otoño, donde empiezan a caerse en las hojas, donde todo es muy bonito, pero todo empieza a verse muy despoblado, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque viene el invierno. Y el invierno son 3 meses de frío, de lluvias intensas. Entonces, con todo eso en mente, resulta que la mejor época para ir a la guerra, para ir a la batalla, ¿era cuál? La primavera. Porque resulta que la primavera no llovía. En la primavera no había pantano como cuando uno sale que ha llovido y que está ese pantanero. Oiga, pinchados esos reyes, no salían en cualquier época, salían en primavera. No hacían la guerra en verano porque el calor era tremendamente, y más en Medio Oriente. Entonces ellos no iban a la guerra y no peleaban. O sea que si tenían una guerra con algún rey, le decía, listo, en primavera nos vemos. ¿Por qué? Porque era cálido, porque era tiempo de cosecha, porque aún los soldados, mientras que iban al campo de batalla, podían comer de las cosechas. Entonces resulta que David se quedó. Mire, siempre hemos criticado a David que porque David pecó, porque se quedó. Si hubiera ido a la guerra no hubiera pasado lo que a continuación les voy a decir. Pero yo me puse a buscar un poquito más. ¿Por qué David se quedó? Ya les dije que primavera es la mejor estación del año, ¿cierto? El verano calor, el otoño es muy lindo, pero ya empieza a hacer frío, las hojas se caen, las hormigas corren a llevar comida porque viene el invierno. El invierno, ¿quién quiere salir en lluvias, en nevadas? Nadie. Por eso es que la primavera es lo mejor. Y los reyes tenían establecido que la guerra la hacían en esa época o en esa estación del año. Resulta que Eclesiastés capítulo número 3 versículo 1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo, y esa palabra tiempo en el hebreo significa estación, para todo lo que se hace debajo del cielo. Génesis capítulo 8 versículo 22, mire lo que dice hablando de las 4 estaciones, que eso no se lo inventó por allá un meteorólogo, sino que Dios fue el que lo inventó. Entonces dice Génesis 8 22, dice: mientras la tierra exista habrá lluvia. Oiga, dice acá: mientras que la tierra exista habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Entonces Dios dijo que mientras todo exista en la tierra, pues van a haber esas 4 estaciones. Pero adelantándonos un poquito allí, quiero mostrarles por qué David se quedó. Todos hemos escuchado la historia cuando David fue a matar a Goliat, ¿sí o no? Que estaba el ejército ahí, los filisteos y el ejército de Saúl, y estaban en el campo de batalla. Cuando David llega ahí y se da cuenta lo que está pasando, David dice: hey, este filisteo incircunciso, ¿por qué? Óigame bien, blasfema o tienta o quiere provocar a los escuadrones del Dios de Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron con David? Lo menospreciaron. ¿Y sabe por qué menospreciaron a David? Porque David se cree que tenía entre 17 y 18 años, y para ir a la guerra tenía que tener 20 años, y David no tenía la edad. Eso lo dice en el libro de Números capítulo 1 versículo 3. Dice: y tú y Aarón
reclutarán por escuderos a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Entonces resulta que el Señor había establecido que las personas aptas para el servicio militar era de 20 años. Resulta que David tenía más o menos 18 años. Por eso es que lo menospreciaron. Dijeron: ¿usted qué hace aquí? Váyase, usted no tiene la edad. Pero ¿en qué época era que estaba la guerra? En primavera. Resulta que David va a pelear contra Goliat. Y todos sabemos que le arranca la cabeza al gigante. Pero hay algo bien fascinante, que cuando David viene de matar a Goliat, esto pasa. Y dice en Primera de Samuel capítulo 18 versículo 1 y 2 dice la palabra, escuche bien, estoy dándoles un resumen así rápido porque quiero llevarlos a algo especial. Dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, resulta que David viene con la cabeza de Goliat acá en la mano. Y entonces Saúl le dice a Joab y le dice: ¿quién es ese muchacho? Y entonces él le dice: ya espere, averiguo. Entonces va Joab y pregunta, y le dice el general del ejército, le dice: es David, el hijo de Isaí. Y le dice: llámalo y tráelo para que venga a hablar conmigo. Entonces ese es el versículo 1 del capítulo 18. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Resulta que David, escuche bien, tenía 18 años. Era tiempo de guerra. ¿Tiempo de qué? De primavera, la mejor estación del año. Cuando él mata a Goliat, Saúl dice: de ahora en adelante te vas a quedar conmigo. Y no lo dejó volver a su casa. Nosotros damos cuenta que en el versículo 5 de ese mismo capítulo nos habla y dice que Saúl le entregó a David el ejército. David estaba incorporado al ejército, y David salía y volvía y hacía campaña de guerra con los enemigos, y nunca más volvió. ¿Cuántos años tenía David? 18. Escuche bien esto. Resulta que ya todos conocemos que Saúl tiene envidia de David. Y entonces después Saúl empezó a perseguir a David. Oiga bien esto, escuchen lo que estoy diciendo. Entonces David empieza a ser perseguido por Saúl, porque Saúl le tiene envidia a David. ¿Sabe por qué? Porque la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces el rey Saúl se enojó tanto que dijo: lo único que le falta es que le den el reino. Entonces él se enojó, y desde ese momento en adelante Saúl usó toda su vida, todo su empeño en perseguir a David para matarlo. Y desde ahí en adelante David estaba huyendo de Saúl, y huyó todo el tiempo, se escondía, corría. Los que conocen un poquito de la historia bíblica se dan cuenta de cómo Saúl quería matar a David. Resulta que la vida de David no volvió a ser la misma después de ese día de la muerte de Goliat. Entonces, pasando y adelantándonos a la historia, cuando llegó el momento de la muerte de Saúl, que Saúl muere, resulta que David entra a ser el rey de Israel. Pero está en Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4. Mire lo que dice aquí. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Cuántos años tenía ya David cuando comenzó a reinar? 30 años. ¿Cuántos años habían pasado desde que mató a Goliat? 12 años. 12 años de guerra, 12 años de huir de Saúl, 12 años de no volver más a tener una vida normal. Resulta que David empieza a gobernar, y David empezó a gobernar en el año 1048 antes de Cristo. Pero resulta que todo este acontecimiento de Primera de Samuel, cuando David dijo: me quedo aquí en la casa, ocurrió, escuche bien esto, en el año 1035 antes de Cristo. Entonces, para los matemáticos, ¿cuántos años pasaron desde que David fue rey a el día que se quedó y dijo: no voy a ir a la guerra, me quedo en la casa? ¿Cuántos años?
13 años. Entonces, colocando en orden todo lo que estoy diciendo, resulta desde el momento en que David mata a Goliat, que fue un tiempo de guerra, primavera, que tenía 18 años, él empieza a ser perseguido por Saúl. A los 30 años es coronado rey y empieza a gobernar. Ya como rey tenía que estar a cargo de toda la nación, entonces tenía que ir a la guerra. Por eso ustedes leen todas las guerras de David, y esas guerras se hacían en primavera, porque era el tiempo en que los reyes salían. Resulta que en el año 1035, que es segunda de Samuel capítulo 11, el que leímos ahorita, David dice: me quedo en la casa, y mandó a Joab y mandó a todo su ejército, pero él se quedó. ¿Por qué se quedó? Yo no sé y no puedo decir que David se quedó por eso, pero yo en mi estudio de la Biblia y en mi lo que Dios me habló, yo puedo entender que David llevaba 25 primaveras que no las podía disfrutar. Y acuérdese que la primavera es la mejor época del año, y por eso David, yo creo que diría: llevo 25 primaveras. Eso suena como las 15 primaveras tienes que cumplir, ¿cierto? Yo creo que David diciendo 25 primaveras, la mejor época del año, y siempre las he estado en guerra, en batalla. Eso es como cuando usted dice: llevo 25 navidades sin ir a abrazar a mi mamá o abrazar a mis hijos, donde usted dice: este año como sea me voy a quedar o voy a ir a abrazar a mi mamá o a mi familia. Es como lo mismo. Es como decir usted: llevo 20 y tantos de años sin poder hacer algo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que estaba pequeño, mi vida fue muy complicada. En mi casa casi no había mucha comida. Comíamos huevo al almuerzo, huevo con arroz al almuerzo, y por la noche arroz con huevo. Y de vez en cuando cambiaban por habichuela, arroz y huevo. Ay, qué cosa tan horrible. Pero yo decía en mi corazón: cuando yo trabaje y cuando yo empiece a ganar plata, lo primero que voy a hacer es que me voy a comprar media caja de arroz chino y me lo voy a comer todito. En esa época el arroz chino era bien delicioso, era riquísimo. Bueno, todavía sigue siendo bueno, pero en esa época, estoy hablando como de 20 y pico de años atrás, era delicioso. Y yo me acuerdo y dije: cuando empiece a trabajar, lo primero que voy a hacer es que me voy a comer media caja de arroz chino, yo solo. Y yo empecé, y cuando trabajé y me gané mi primer sueldo, me fui para un restaurante chino allá en Armenia, de Pedrito. Y cuando dije: me da media de chino, y me acuerdo que el chino me dijo: ¿con flecha o picado? Y yo le dije: con flecha. Y me lo comí, me trajo esa bandejota. Él pensaba que venían 2 o 3 personas más, imagínense. Y entonces me siento yo a comerme todo ese viajado con flecha, como dice, y me lo comí y quedé, Dios mío, pues usted se alcanza a imaginar, quedé. Pero yo dije, y yo siempre decía: tanto tiempo de escasez, cuando pueda me la voy a comer. Pero me arrepiento, porque como a medianoche estaba rica, no me la aguantaba. Me dio una indigestión tan impresionante, porque eso era mucho. Entonces resulta que David se quedó en un tiempo donde tenían que ir a la guerra. Pero acuérdese que era primavera, y muy posiblemente llevaba 25 primaveras sin disfrutarla. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Entonces David toma la decisión de quedarse. Y ojo aquí, porque aquí es donde comienza el mensaje. Porque este mensaje, mis queridos hermanos, se llama: lo que debemos hacer, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Resulta que ahí mismo en el capítulo 11 de segunda de Samuel, pero ya leyendo el versículo 2 al 6, mire lo que pasa. David se queda, el ejército se va, y él se queda en la casa a disfrutar la mejor época del año. Se queda en la casa. Oh, voy a disfrutar los pajaritos. Voy a poder salir al jardín, a los jardines reales del palacio. Voy a poder ir allí. Voy a poder, no sé, a comer. Voy a poder a disfrutar en primavera. Pero miren lo que ocurrió en primavera. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 11 de segunda de Samuel. Dice: una tarde,
una tarde, al levantarse David de la cama, o sea, se levantó ¿qué? Tarde. ¿Cuántas veces uno anhela que lleguen las vacaciones? ¿Para qué? Para levantarse uno ¿qué? Tarde. Yo recuerdo cuando mis hijos en el estudio decían, ay, ¿cuándo saldremos a vacaciones? Para levantarnos tarde. Yo mismo también decía, el día que tenga libre me levanto tarde. No llevo como 20 y pico de años levantándome a las 5 de la mañana. Y siempre que digo, mañana no tengo que trabajar, mañana me levanto tarde. Antes 4:30 ya estoy con los ojos pelados así. Qué cosa tan horrible. Entonces resulta que David se levanta tarde de la cama. Acuérdese, es primavera. Wow, es la mejor época del año. Durmamos. Pero acuérdese que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Había guerra contra la ciudad de Rabá y había guerra contra los enemigos. Pero David dijo, una primavera no hace mal, yo me voy a quedar. Y se quedó a dormir, se quedó a disfrutar. Y mire lo que sigue diciendo. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Versículo 3, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita o eteo. Versículo 4, entonces David ordenó que la llamaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Así que poco, dice así, hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. O sea que estaba en la época del año donde la mujer es más fértil. Había pasado su menstruación. Imagínense, David está celebrando la primavera, el mejor época del año, y Betsabé había acabado de purificarse de su menstruación. Estaba en las 2 semanas o en la semana más fértil de la mujer. Y resulta que David se acuesta con ella, tiene relación. No le importó que le dijeron que el papá era fulano, no le importó que le dijeran que el esposo era fulano. Él se acostó con ella. Y mire lo que sigue diciendo aquí, que esto es increíble lo que pasó. Entonces sigue diciendo, mis queridos hermanos, dice, entonces David ordenó que la llamaran. Y dice, voy en el 5. Y dice, me perdí, ¿dónde está el 5? Dice, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Y el versículo 6 dice, entonces David le envió este mensaje a Joab, que era el general del ejército: mándame aquí a Urías el eteo, el hitita. Y Joab así lo hizo. ¿Y qué es lo que siguió pasando? Resulta que cuando Betsabé le dice a David, estoy embarazada, entonces David dijo, ¿qué hice? Y entonces él dice, ¿cómo me salgo de esta? Entonces manda a traer al esposo de la guerra. Y cuando lo manda a traer, David lo invita a comer al palacio y le dice, ven, come. Oiga, un soldado raso. Y lo invita al palacio y le da la comida. Y cuando le dice, hey Urías, toma este pollo para que lleves para la casa y disfruta con tu mujer. Y entonces Urías coge el pollo, me imagino, y se va para mi casa. Y cuando llega a la puerta del palacio, él dice estas palabras, dice, ¿cómo yo he de ir? Porque David le dijo, ve a tu casa y duerme con tu mujer y descansa, pobrecito, tú en la guerra, estamos en primavera, la mejor época del año, ve y disfruta con tu mujer. Yo me imagino que David le diría, ¿hace cuántas primaveras no estás con ella? Ve, yo pago la cena de esta noche. Y cuando él llega a la puerta, él dice, ¿y cómo yo he de ir a mi casa a dormir con mi mujer cuando mis hermanos y el general y todos están en la guerra? No. Entonces dice que él se queda a dormir en la puerta. A la mañana le dicen a David, hey David, ¿cómo te parece que Urías se quedó ahí en la puerta? No fue a dormir a su casa. Y David dice, ¿cómo que este berriondo no fue? Entonces vuelve y lo invita y le dice, Urías, ¿cómo vamos para esta noche? Para que nos tomemos unos guaritos. Y entonces Urías, yo me imagino, pues usted es el rey, usted es el que manda. Y dice que lo invitó a comer y a beber y lo emborrachó. Y cuando lo emborrachó, le dijo, ahora sí vete para la casa. Entonces se va Urías todo ahí. Por eso es que yo no creo cuando los borrachos dicen que no saben lo que hace. Y Urías iba borracho y llegó a la puerta y dijo, no, como hace un borracho, no.
¿Cómo yo de ir a dormir con mi mujer cuando mis hermanos están en la batalla? Mi señor, y se quedó a dormir el tipo ahí borracho. Y por la mañana le dicen a David: David, Urías no fue. Y dijo David, tocó quitarlo. Entonces le hace una carta y manda en la carta diciendo: Joab, colócame a este loco al frente de la batalla, en lo más recio, colócamelo al frente. Entonces David le envía la carta con el mismo Urías. David le dice: ve a la guerra otra vez, ya que no quisiste dormir con tu mujer. Pero ¿qué era lo que quería hacer David? Tapar todo. Y entonces él se va con la carta, y cuando llega, oiga, eso fue malvado. Y llega y Joab lo mira, lee la carta y lo pone al frente. Dice la palabra, adelantándonos un poquito, dice la palabra que la batalla se puso agresiva, se acercaron mucho a la ciudad y salieron los arqueros, la gente, y mataron a muchos del ejército. Pero entre esos mataron a Urías. Entonces Joab envía un mensajero a palacio, al rey, a darle el informe de la batalla. Y cuando llega la guerra, entonces le dicen: David, nos están derrotando, han matado a tanta gente. Y David dice: ¿por qué? Porque nos acercamos mucho a la ciudad. Y entonces, ¿pero por qué hicieron eso? Acuérdese que David tenía que estar en la guerra, pero se quedó en la casa. Entonces él dice esto: no, dile a Joab, ¿qué hizo Joab? Pero Joab le había recomendado al mensajero: si David se enoja, dile que Urías está muerto. Entonces David, enojado por lo que el mensajero le estaba dando el informe, y lo vio tan enojado que le dijo: pero rey, su majestad, Urías también está muerto. Y cuando David escuchó, dijo: Urías está muerto. Bueno, pero de verdad está muerto. Sí, está muerto. Bueno, está bien, pero dígale a Joab que no se acerque, que pilas, que ponga más cuidado. Y David dijo: ahora sí, ya estoy arreglado. Pero resulta que Dios usó a un profeta que se llama Natán, y envió al profeta Natán donde David. Y resulta que cuando llega el profeta Natán donde David, le dice David: hey, sigue, ¿qué te trae por estos lados? Y Natán, se lo voy a contar de esta manera. Natán le dice a David: ¿cómo te parece, rey David, que hay un hombre rico y enseguida tenía un vecino pobre? El rico tenía un montón de ovejas y bueyes y mucho ganado, y al lado había un vecino suyo que era pobre, que solo tenía una corderita. Y un día llegaron una visita al hombre rico, y el hombre rico, en vez de coger un animal de los suyos para hacer la cena para la visita, cogió la corderita del hombre pobre y la dio a David ardió en rabia y dijo: el tal debe morir. Y Natán le dijo: ese tipo eres tú, porque pecaste. Y a mí me sorprende la respuesta de Dios, porque resulta que cuando Dios confronta a David y le dice: tú pecaste, porque ese eres tú. Y a mí me llama tanto la atención la respuesta que Dios le dio a través del profeta Natán a David. Y quiero que la miremos. Mire la respuesta que le da el profeta Natán a David, cuando David dice: fui yo. Y Dios, mire lo que le dice. Está en segunda de Samuel capítulo 12 versículos 7 al 9. Y mire lo que dice acá, segunda de Samuel 12, 7 al 9. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Versículo 8: te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. Y mire la respuesta: también permití que gobernaras a Israel y a Judá. Y miren lo que viene acá: y si hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. O sea que Dios le dijo a David, le está diciendo: David, ¿por qué hiciste eso? Si yo te entregué el palacio, te dejé que gobernaras a mi pueblo, las mujeres de tu amo te las di para que fueran tus mujeres. Y si te faltaba otra, pues ¿por qué no me la pediste que yo te la hubiera dado? Y usted dice: ay, pastor, ¿y eso se puede? En esa época se podía tener varias. Ya no, ya ahora es marido de una sola mujer. Entonces, mire lo que Dios le dijo: si me hubieras pedido más te hubiera dado. Y mire lo que dice el versículo 9: ¿por qué entonces
entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada. Dice, así asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. O sea que él está diciendo, tú creías que todo tu pecado quedó oculto, que nadie se iba a dar cuenta. Pues no, señores. Y aquí es donde entra algo. ¿Por qué? Porque todo pasó porque David se quedó. La pregunta es, si David no se hubiera quedado en la casa y hubiera ido a la guerra, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que no hubiera pasado esto. Otros dirán, no, pastor, lo que va a pasar tiene que pasar. Yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos de casa para otra parte donde vivimos, y yo me acuerdo que un familiar de mi esposa dijo que quería ayudarnos a mudarnos de casa. Y yo le dije a mi suegra, y le dije, no, no, porque yo conozco el viejito, un señor ya adulto, y yo lo conozco, que ese viejito no se queda quieto, y ese berriondo va a querer ayudar, y él no está para eso. Entonces mi suegra dice, ay, pastor, él quiere ir, déjelo. No, porque él está viejito y eso es duro, y yo sé que este no se queda quieto. Él insiste, y yo le dije, ustedes verán. Y cuando estamos en el trasteo, llevando, subiendo las cosas, el típico trasteo, cuando estamos como a la mitad del trasteo, el viejito coge una caja ahí de unas cositas y va subiendo. Y cuando va subiendo, y llama a mi hijo que estaba al frente de él, Danielito, y se desplomó. Cuando el grito, se cayó don Julián, como que se cayó. Yo sabía, cuando yo salgo corriendo, lo veo con los ojos blancos y con la lengua. Yo, Dios mío, que a bajarlo, lo bajamos como pudimos, lo montamos en el carro, y eso así, y lo montamos en el carro, lo llevamos al hospital por urgencia. Y cuando llegamos allá, de una lo metieron, le abrieron hacerle reanimación. 15 minutos después sale un doctor, una doctora, y dice, familiares de Julanito de tal, sí, aquí estoy. Y dice, él acaba de fallecer. Hicimos todo lo posible. ¿Yo qué? Si es que ahorita estaba ahí, acaba de morir. Yo le digo, ¿usted me está hablando en serio? Sí. Necesito que pase. Cuando yo entro y lo veo ahí en esa camilla, ¿qué? Y ahí mismo dije, ay, porque es que no me hicieron caso. Porque yo sabía que algo iba a pasar. Se lo insistí. No. Ay, él quiere. Ahora está muerto. Qué cosa, ¿no? Y la pregunta es, si él no hubiera ido a ayudarnos, ¿estuviera vivo? Es una buena pregunta. Y yo me acuerdo cuando tengo que hacer los papeles y me dice, tiene que quedarse para llevarlo hasta la morgue. Y yo me voy ahí, lo van jalando, lo llevamos a la morgue. Y yo no podía creerlo. Todo pasó en 15, 20 minutos. Y yo hice algo que en la vida había hecho con este señor. Y yo lo veo así, y lo veo de frente ahí ya muerto. Un infarto que lo mató inmediatamente. No le alcanzó tiempo y no de llamar a Daniel, Danielito. Y ahora lo veo en una camilla muerto. Y yo lo miré y me dice la doctora, la enfermera, lo vamos a dejar un momentico solo para que pueda despedirse o orar o hacer lo que usted quiera. Y yo lo miro así a la cara, ya muerto. Y yo lo único que me dio por hacer fue darle un beso en la frente. Jamás lo había hecho con este señor. Y lo besé en la frente y le dije, buen viaje, viejo terco. Eso le dije, buen viaje, viejo terco. Pero lo dije en cariño. Yo no podía. Cuando yo salgo, mi suegra allá y todos, pues, ¿qué? Y llamo a la casa, ¿qué? Y el trasteo, entonces, ¿quién va a terminar? Pero miren lo que pasa. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan algo, que David pecó por haberse quedado. Y les voy a decir esto, aquí es donde entra y a mí me asusta algo, porque muchas veces hay muchachos que dicen, yo toda mi vida he sido un niño sano, hoy quiero tirarme una canita al aire.
Aquí es donde a mí me asusta esposos que siempre han sido fieles a su esposa y dicen, hoy sí me quiero hacer la fiesta, hoy quiero conocer a alguien. Y ahí es donde a mí me asusta, porque son cosas que nosotros tenemos que hacer y no podemos dejar de hacerlas. Es verdad que la primavera era la mejor época o la mejor época o la mejor estación del año. A lo mejor David llevaba 25 primaveras sin disfrutarla y hoy dijo, me voy a quedar a disfrutar esta época del año. Pero el peligro es, ¿qué va a hacer durante ese tiempo? Y aquí es donde yo quiero que todos entendamos este mensaje, porque hay veces nosotros decimos y cuentan historias, yo no sé si es verdad, pero hay anécdotas como esta, que un muchacho creció en una iglesia, un muchacho sano, un muchacho bien, que nunca se vivió vida desordenada, pero un día quiso ir a una fiesta de su universidad. Nunca había estado, nunca había salido, nunca había ido a fiestas con mundanos, siempre con cristianos. Y cuenta que el muchacho llegó a la fiesta, era el muchacho zanahorio, el sano, el que estaba el sanito de todo. Y que una muchacha, es una historia, no sé si es verdad o es cuento. Por eso no digo que la conozco, es historia o cuento, no sé. Y dice que el muchacho llegó y una de las peladas de la fiesta le clavó el ojo. Y empezó toda la noche a hablar con él y lo sedujo, lo besó y tuvieron relaciones. Y el muchacho nunca había hecho esas cosas, ni nunca había estado en esos ambientes. Y el muchacho dijo, yo quería darme esto, saber cómo es el mundo, saber cómo son estas cosas. El muchacho termina la noche, amanecen por allá y cuando se despierta el muchacho sin saber lo que era, lo que había pasado, dijo, wow, maravilloso. Y dice que se levanta, se va al baño y estaba en el espejo un letrerito escrito con labial que decía, bienvenido al mundo del SIDA, porque la muchacha tenía SIDA. Y lo contagió esa noche. Un muchacho que se había guardado por más de 23 años, esperando, guardándose para su esposa. Un muchacho que nunca había participado de eso. Ese día dijo, quiero tirarme una canita al aire, quiero descubrir, quiero saber qué se siente, qué es eso, qué hacen allá. Y ese día quedó contagiado de SIDA. A mí me preocupa la gente cuando tiene que hacer algo y no lo hace. Eso me preocupa. Entonces por eso este mensaje se llama así. Entonces nosotros podemos, dice pastor, venga, pero una primavera yo la puedo disfrutar. Sí, puede disfrutar la primavera, pero tenga cuidado con esto. Y este versículo que les voy a leer a continuación, por favor, grábeselo, subrayenlo, colóquenlo en la cocina, en el baño, donde sea, pero para que nunca se les olvide. Y está en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y mire lo que dice aquí la palabra. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios ¿qué? ¿Sus propios qué? Óigame bien. Todo lo contrario, estoy en el 14. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y ¿qué más? Y lo seducen. Resulta que David no tenía problema en quedarse. Ok, está bien, una primavera se queda. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que David se queda y empieza a caminar por la terraza del palacio y de hacia lo lejos ve una casa, una ventana abierta y ve a una viejota, como dirían los muchachos, bañándose. Y David, en vez de decir, ay, no, reprendo al diablo y reprendo estos ojos que se quieren ir allá, se quedó mirando. ¿Y sabe qué dice? Que sus malos deseos, oiga bien lo que dice, sus malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces David la ve y empieza con sus deseos. Esta es la mejor estación del año. Los pajaritos cantan, las flores florecieron, el clima maravilloso. Pues una viejita para una primavera maravillosa. Él la manda a llamar,
Pero ahí es donde entra lo que yo quiero decirte. Su deseo, ¿qué más hizo? Entonces el deseo lo arrastra. Cuando es arrastrado, ¿qué hace? Lo seduce. Por eso es que el pecado no es el proceso, no es de momento. El pecado es un proceso. ¿Por qué? Porque primero usted lo desea, es arrastrado, es seducido. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, ¿qué pasa con el deseo? Como que se embaraza, se concibe, o sea que ya empieza a tramar, sí, voy a hacer esto aquí, por el deseo. Dice, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, que da a luz la muerte. ¿Y sabe qué fue lo que pasó con David? Que todo iba bien. A lo mejor Dios lo iba a dejar descansar. A lo mejor uno dirá, hombre, se merece el descansito. Pero usted dice, hay quien manda a vieja ya a estar bañándose con la puerta abierta o con la ventana abierta. Y la culpa es de la vieja. Pues la vieja estaba en su casa, estaba en su baño. La culpa no era de la vieja, la culpa es suya. Que por su deseo, por él empezar a codiciar, a dejarse llevar, planeó hasta que cayó. Por eso es que hay gente que dice, pastor, ayúdeme a orar que anoche se me acabó el matrimonio. ¿Cómo que se te acabó el matrimonio? Si mi mujer se fue porque me descubrió con otra. No, señor, anoche fue que se dieron cuenta de lo que venías haciendo hace tiempo. Porque no fue que se te acabó. El pecado es un proceso que toma tiempo. Primero es el deseo, después que viene la seducción, después viene, óigame bien, del deseo se concibe, o sea, como que lo planeo y lo hago. Y cuando lo hace, ¿qué engendra? Pecado. Y el pecado que da luz, muerte. Y no, la culpa no es de Dios. Entonces, para los que muchas veces dicen, no, yo me quiero quedar, puedes quedarte, pero pilas, hermano, con lo que vas a hacer, porque el pecado está a la puerta. Y acuérdese que cuando nosotros no hacemos lo que nos toca hacer, podemos caer. Entonces, rápidamente, aquí para los que están tomando apunte, rápidamente. Entonces, ¿qué debemos no dejar de hacer? ¿Cierto? Porque David dejó de hacer ¿qué? Ir a la guerra. Entonces, ¿qué nosotros no debemos dejar de hacer? Me voy a ir rápidamente. Puede que los versículos salgan, pero no los voy a leer todos porque nos quedaríamos mucho rato acá. Entonces, número 1, no debemos dejar de orar. Y está Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, los cristianos. Oiga, no debemos dejar de orar. Número 2, no debemos de dejar de leer la Biblia. Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y en segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Número 3, que no debemos dejar de hacer, no debemos dejar de congregarnos. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día del Señor se acerca. Y este versículo es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque en la época que el autor de los Hebreos le envía este versículo, la iglesia estaba siendo perseguida, masacrada, y la gente tenía miedo de ir a la iglesia. Así como al principio, ¿se acuerda que al principio cuando se reabrió las iglesias, la gente tenía miedo? Venga, pero pila, es que no, el miedo. Pero en ese caso era que estaban matando a los cristianos, y la gente no estaba volviendo a la iglesia por miedo de que los mataran. El autor a los Hebreos dijo: venga, no dejen de congregarse. Y usted dice: pero no están matando. Pero no pueden dejar de buscar ahora que el día se acerca. Lo cuarto que no debemos dejar de hacer es de ofrendar y diezmar. En tiempos de dificultad debemos seguir haciendo. Dice Mateo capítulo 22 versículo 21. Dice: den al César, dice, del César, ¿cómo? Dice, del César respondieron. Eso fue cuando la moneda, ¿cierto?
respondieron: entonces denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de quién, de Dios. Todos sabemos que es lo del César, los impuestos, las cosas, y a Dios es la 10ª parte y la ofrenda que nace de nuestro corazón. Número 5, no debemos dejar de predicar el evangelio, de hablar las buenas nuevas. Romanos 10:15 dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Y número 6, no dejar de hacer el bien. Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Número 7, no debemos de dejar de honrar a nuestros padres. Ay, que yo ya estoy grande y mi papá ahí ya viejita y viejo ignorante. No, señores, eso lo tenemos que hacer. No importa que sean viejos, no importa que tengan una mentalidad por allá de la edad cuaternaria. No, señores, el papá y la mamá hay que honrarlos. Y mire lo que dice la palabra. Dice Efesios capítulo 6 versículo 2 y 3. Dice, y ya voy terminando acá: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Y el versículo 3 dice: para que te vaya como. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Pues honren a su papá y a su mamá. Pastor, pero es que mi papá, como dijo una vez uno, me dijo: venga, ¿y quién es su papá? ¿Dónde vive? Y yo: esa chanda vive en yo no sé en dónde. Yo le dije: uy, hermano, ¿y a usted cómo le ha ido en la vida? Pues la verdad, como mal, me ha dado duro. Y yo dije: pues hónrelo para que te vaya bien. Te dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Número 8, no dejar de trabajar. Hay quien nos dice: ay, toda la vida he trabajado, ya no quiero. Como David: ay, ninguna primavera, hace 25 primaveras que no la disfruto. Pues no debemos dejar de trabajar. Y la Biblia dice por allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, dice así, escuche bien, pero ustedes léanlo en la casa, del versículo 6 al 14, les dejo de tarea. Dice: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse ¿en qué? La vida. ¿Sabe por qué? Porque había un montón de gente en la iglesia de Tesalónica que eran vagos. ¿Y sabe qué dice el versículo 10 de este mismo capítulo? Que el que no trabaje, que no coma. Entonces no debemos dejar de trabajar. Otra, no debemos dejar de ahorrar. Algo tenemos que hacer. Pastor, pero no me alcanza. Tenemos que seguir ahorrando. Así sea una moneda. Yo soy de los que creo en el principio del ahorro. Y yo llevo años ahorrando, así sea una moneda. Yo en mi vida no me gasto, desde que salieron las monedas de 500 y las de 1000, jamás me gasto una moneda de esa. Siempre a la alcancía. Y siempre estoy ahorrando. No debemos dejar de ahorrar. Un principio, y ya con esto aquí los voy dejando. Mentiras, este y otro y ya. Entonces dice acá: no dejar de ahorrar. Génesis capítulo 41 versículo 36. Está el caso de José, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. En los años de abundancia, ¿qué debemos hacer? Diga conmigo: ahorrar, porque cuando vengan las de escasez podemos tener provisión. ¿Sí? Y mire, les voy a decir una cosa, mis queridos, no soy ave de mal agüero, pero ustedes creen que esto de la pandemia que nos encerraron, desempleo, cosas, ¿usted cree que esto fue solo 2020? Si yo les hablo escatológicamente, bíblicamente, de aquí en adelante vienen los principios de dolores. Y lo que va a empezar a acontecer en el mundo es difícil. Por eso tenemos que estar preparados. Y yo les digo: si usted no tiene ahorros y nunca ha ahorrado, pues hoy es el día de empezar a ahorrar. Dice: pastor, pero es que no me alcanza porque mi sueldo es esto, ¿y qué me va a alcanzar para ahorrar? Pues yo le voy a decir: tiene que hacer la forma de empezar a ahorrar. Así sea 2,000 pesos quincenales, así sea que cuando le pague saque 5,000 pesos. Dice: pastor, ¿y qué son 5,000 pesos? No es nada. Pero no es lo que usted está ahorrando, es en lo que usted se está convirtiendo. Y yo le voy a decir que si usted coge la disciplina del ahorro, así sea poquito, usted puede ir recogiendo y se va a dar cuenta que Dios lo va a bendecir, porque Dios bendice el que ahorra.
Gomorra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios bendijo a José. Y mire lo que dice Génesis 41:36, el consejo que le dio al faraón. Y dice: este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá ¿de qué? De hambre. Y Dios bendijo ese principio. Número 10, que no debemos dejar de hacer: dejar de disfrutar a la familia. Porque la familia se nos puede ir, así como se nos fue ese familiar de mi suegra en 15 minutos. Y ustedes no deben de dejar de disfrutar a su familia. Yo a mis hijos los abrazo, los beso, a mi esposa la abrazo, la beso, y no les cuento qué más cosas hago, pero la disfruto. Y ellos me disfrutan a mí, porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo no entiendo la gente que dice: estoy enojado con mi hermana y no le hablo. ¿Y hace cuánto? 2 años. Yo no entiendo cuando la gente dice: estoy bravo con mi mamá y no le hablo. Y cuando se muere está en el ataúd: ¡ay, mamá! ¿Para qué llora? ¿Para qué? Si estaba bravo con ella y no le quiso hablar, ¿para qué? Por eso hay que disfrutar. Qué lástima la gente que no disfruta a la familia y se va con otra gente. Y venga que es en la... No, que va, mis amigos primero. Y la familia hay que disfrutarla. David, si se hubiera ido a la guerra, si no se hubiera dejado llevar por sus deseos, la historia sería otra. O sea que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces dice Proverbios 5:18, y termino acá: bendita sea tu fuente. Ahí está hablando de la mujer. Goza con la esposa de quién? De tu juventud. Y yo podría seguir hablándoles más, pero el tiempo se me acabó. Entonces, mi hermano, la familia es para disfrutarla. Mire, yo disfruto estar aquí en la iglesia y disfruto estar con ustedes, pero yo disfruto más con mi familia. Yo disfruto mi esposa, mis hijos. Cuando voy a mi casa con mi mamá, la molesto. A mi hermana le digo cosas, porque de pronto o se mueren ellos o me muero yo, y después me queda el remordimiento que no los pude disfrutar. Y la familia es para disfrutarla. Otra, los que toman apunte, no voy a leer más, pero 11, no dejen de aprender. No dejen de aprender. Si quieren anotar un versículo, Romanos 12:2. Número 12, no dejen de cuidar su cuerpo. Cuiden el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Número 13, no dejen de honrar a sus pastores. Ellos velan por su bienestar. Hebreos 13:17. Número 14, no dejen de buscar ser mejores todos los días. Y número 15, no dejen de alegrar a los que están a su lado. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar en este día. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias y queremos bendecirte en esta hora, Señor. Dios mío, gracias porque aquí estamos. Y yo quiero que por un momento usted piense como David. ¿Qué es lo que usted dice? Hombre, hace años no hago esto. ¿Y qué es lo que está en su corazón? Si David hubiera ido a la guerra, creo que no hubiera pasado esas cosas. A lo mejor si David se queda, pero no se deja llevar por su deseo, la historia hubiera sido otra. La historia hubiera sido otra. Por eso quiero que ahí donde usted está, piense por un momento: ¿qué he dejado de hacer? Dejé de disfrutar a mi familia. ¿Hace cuánto no la llamo? ¿Hace cuánto no la abrazo? Algunos dirán: pastor, no podemos abrazar, estamos en tiempo de abstenernos. Bueno, está bien, pero ¿hace cuánto no le dices: hey, mamá, te amo? ¿Hace cuánto no le dices a la esposa: amor, hoy quiero invitarte a que salgamos juntos y disfrutemos una velada? ¿Hace cuánto no abrazas a tus hijos? ¿Hace cuánto no le dices lo orgulloso que te sientes? ¿Hace cuánto? Y muchos se quedan en la casa y pierden ese tiempo. Mi hermano, yo no sé si tú estás como David, que dice: pastor, he trabajado toda mi vida y quiero ya unas vacaciones. Y créeme que Dios te da las vacaciones, pero ¿qué vas a hacer en esas vacaciones?
¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar en ese tiempo de vacaciones? ¿Qué vas a hacer cuando tú dices: pastor, me he comportado bien durante toda esta cuarentena, ya quiero salir? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? A lo mejor te guardaste estos 8 meses y te metiste a un lugar donde hay gente contagiada y te contagiaste del virus. Y tú dices: ay, 8 meses guardándome, y simplemente un día que me descuidé, un día que no quise seguir la recomendación, ese día me contagié. Quiero que tú medites por un momento y quiero que pienses así como David. Vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado, pero tengamos cuidado. Yo quiero que ahí donde usted está, si usted nunca ha ahorrado y usted dice: la verdad, pastor, yo nunca he ahorrado y he vivido una vida tremenda, unas crisis, necesidad, pues hoy empiece a ahorrar. Hoy usted va a decir: voy a empezar a ahorrar, a seguir el principio. A lo mejor usted nunca ha honrado a Dios con sus ofrendas, con sus primicias, y no ha visto la bendición que es de diezmar, que Dios abra las ventanas de los cielos, que sabes que hay que hacerlo y no lo has hecho. Hazlo. A lo mejor dejaste de orar y sabes que tienes que orar, que tienes que leer la palabra y dejaste de leerla. Quiero que pienses por un momento: ¿qué dejaste de hacer que tienes que hacer? David ya era rey, y como rey tenía responsabilidad y tenía que ir a la guerra. No debía quedarse. Esos son los sacrificios que hay que hacer. Por eso los líderes tienen que hacer sacrificios. Por eso el que se casó tiene ya ahora un sacrificio, que ya no es la vida de soltero, ahora es un hombre de familia. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuidemos nuestro cuerpo, lo que Dios nos entregó. Señor, en esta hora yo te doy gracias y te pido, Padre, en este día que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que esta palabra sea vida en nuestra vida, que abracemos a nuestra familia. Si está lejos y no la podemos visitar, envíele un mensaje, haga una videollamada, hable con ellos. No espere a que esté en un cajón para que no lo entierren, espere a que yo llegue 2 o 3 días después. Haga una videollamada. Dígale lo que hay en su corazón, cuánto lo extraña o la extraña. Eso es lo que tenemos que hacer. No dejemos de hacerlo, porque estamos en el mejor tiempo de nuestra vida. Señor, gracias yo te doy. Señor, y asimismo yo quiero, antes de terminar esta reunión, si hay alguna persona que por primera vez nos acompaña o nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y le está evadiendo y se está haciendo el loco y como que Dios me está llamando, pero yo como que me le he quitado, pues hoy es la oportunidad. No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Haciendo esta oración. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una iglesia, te estoy hablando de Cristo Jesús. Entonces quiero que digas conmigo: Señor Jesús, en esta noche, y todos lo van a decir conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú me has amado con un amor eterno, que entregaste tu vida por mí. Hoy reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todo pecado que he cometido hasta el día de hoy. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén.